Buenas tardes. Se trata entonces de la clase 15 en la carrera de filosofía en la UAM Iztapalapa, que vamos a dictar el 30 de junio en esta epidemia del virus que seguimos sufriendo. Por nuestra parte nos da posibilidad de seguir leyendo. Y los alumnos que siguen el curso nos internamos entonces en lo que ya expliqué, que de las tres partes de la visión de la estética de Hegel, esta es la tercera, que es ya la estética singular, según los tipos de obras de arte determinada por la apertura del ser humano, cuyo espíritu, diría Hegel, se abre a la realidad por los distintos sentidos. Y entre las artes visuales, pero claro, tampoco podemos situarla estrictamente como visual, porque la arquitectura de la que vamos a tratar, y que Hegel dice que es la primera de las artes que hay que tratar, le da una prioridad. En realidad sí, claro, desde fuera se ve una obra de arte construida por el ser humano, pero desde dentro se la mira desde una cierta interioridad. Por lo tanto, es una arte visual, pero que al mismo tiempo me protege y me da seguridad. Y si estoy en regiones frías, me da calor. Y si estoy en regiones cálidas, me da frescura. Y en ese sentido, ya no sería visual, sino táctil. Sería como la ropa, que justamente cumple la misma función de equilibrio en la temperatura del cuerpo y del medio ambiente. La casa, la arquitectura también lo hace. Pero Hegel tiene una visión bastante simplificada. En primer lugar, lo piensa también como arte visual, aunque claro, sabe que significa un cambio de las estructuras materiales de la realidad. Y por eso que la piensa como la primera arte, porque es en la que habitamos, como la condición de todas las demás. Y al mismo tiempo, la arquitectura es pensada como Hegel como aquello que me protege del medio, me da seguridad y es como una segunda piel. En esto nos auxiliaría mucho Heidegger. Heidegger, en su pequeño trabajo en Holzwege, Los caminos del bosque, significa reflexiones que no llevan a ninguna parte sistemática. Y hay una de ellas que se llama Wohnen, habitar. Y el habitar es el ethos, E-T-H-O-S, en griego, ethos. Y el ethos es como el lugar donde habitan los animales, en griego, el lugar
habitual donde habitan y después pasó al ser humano. Por eso que también ethos puede significar cultura, porque es también donde estamos, donde vivimos, como también una cierta casa, como un hogar. Por eso que el ser humano vivió siempre en algo que lo protegía. Hegel tiende a pensar la arquitectura desde las construcciones prácticamente neolíticas, donde hay paredes, piedras o ladrillos o de madera. Por ahí dice al comienzo pueden ser cuevas, que ciertamente fueron las primeras casas, pero nunca pensó, no habla de eso, de un nido. Y los primates viven en los árboles y no pueden dormir en un tronco. Tendrían que estar haciendo equilibrio, aunque pueden buscar lugares donde hay 3 ramas y pueden de alguna manera descansar. Pero los primates hacen un nido, puede decir, donde los troncos del árbol a una cierta altura tienen una cierta superficie, ponen otras maderas y van haciendo hasta con paja un lugar más hospitalario y duermen en la altura, porque en la noche, ya he dicho más de una vez, es el tiempo del peligro y de la muerte, es el tiempo que en la sabana africana pues había grandes carnívoros. Los leones son propios de esa región donde surgió el ser humano. Quiere decir entonces que a la noche podían llegar animales nocturnos como los leones, que tienen una vista muy especial y que logran ver en la noche y cazar animales dormidos. Y el ser humano era un primate dormido, es decir, quizás la primer lugar para dormir y defenderse de los otros animales y sobre todo los carnívoros debió ser un nido, como los pájaros. Y mucho antes del Neolítico, el Homo sapiens tiene como 200.000 años. Y ya dije que hace unos 600.000 años el Pithecanthropus pekinensis, un tipo de Homo, ya descubrió el fuego. Y el fuego fue un complemento esencial de la arquitectura, pero antes de la arquitectura, del habitar en la seguridad. En el centro de la caverna o del lugar donde habitaban los primeros homos y los neandertal también y los pitecántropos, que son mucho más lejanos, unos 600.000 años, ya inventaron el fuego. Prendían el fuego, pero también tenían que mantenerlo, porque era muy difícil prenderlo. Entonces se le ponía pequeñas maderitas y se lo mantenía todo el día prendido al fuego. Era una de las funciones femeninas primeras. Me acuerdo de un amigo antropólogo que trabajó en la región amazónica Tupi-Guaraní y vivió con los Tupi-Guaraní en plena selva, sin contacto con la civilización moderna ni blanca. Los indígenas entre Brasil y Paraguay habitaban completamente desnudos. Apenas si tenían algún
discreto instrumento como el portafalo, y las mujeres también para cubrir algunas partes de su cuerpo. Era notable porque cualquier antropólogo usaba lentes. Y entonces, en medio de aquellos indígenas totalmente desnudos, era la sensación que era eso de los lentes. Y dice, cuando llegó a la tribu para empezar a tomar contacto, estudiar su lengua y sus costumbres, se pasaban el lente de uno a otro preguntándole cuál es la función de este aparato que usa completamente desnudo, pero vestido con un lente. Esto es para decir que en la noche ellos dormían en una hamaca. En esa región la hamaca era el modo de dormir. Desde el Caribe, los tupi guaraní, en todas las selvas, usan para dormir la hamaca. Y la hamaca es fundamental, porque la hamaca permite, colgado de dos extremos, protegerse también de los animales como los insectos, las hormigas y otros animales o insectos que pueden picar y producir ciertos efectos. Entonces, la hamaca le permite estar fuera de esa contaminación. Y además, abajo de cada hamaca, ellos tenían un fueguito y lo prendían y lo debían mantener toda la noche. Esos indígenas, a la noche, cada 2 o 3 horas, le ponían algunos palitos, algunos leña, para que se mantuviera muy lentamente un fuego, tirara un humo y ahuyentara los moscos y otros insectos. Y claro, él, que venía de la civilización, se ponía a dormir en la hamaca desnudo, con su lente que lo ponía al lado, y era realmente un ignorante. Todos se reían, pues se le apagaba el fuego. Y entonces decían, este pobre, que es tan poco culto, que no es capaz ni siquiera de mantener su fueguito abajo de la hamaca para ahuyentar los mosquitos que le picaban los moscos. Digo esto porque la hamaca, protegida con unas ramas, era también ya una casa. Y entonces Hegel, que pensaba ya en construcciones de piedra o de madera, no se imaginaba todos estos cientos de miles antes de las casas de choza y de piedra, pero las cavernas sí son muy antiguas y quizás son las más fuertes y resistentes del lugar de habitar de la humanidad. Y en el centro de la caverna se ponía el fuego, el hogar. Y por eso nosotros decimos mi hogar. El hogar es el lugar donde está el fuego. Y por eso que la protohabitación de las primeras casas era una sola unidad donde se dormía y junto a la cual se hacía la comida y todas las demás actividades. Pero era el lugar donde la pareja, que era el origen de la procreación de los hijos y las generaciones, estaba unida. Poco a poco, a medida que fue evolucionando, de la protohabitación redonda empezó a surgir un lugar para dormir, un lugar para hacer la comida, y fueron lentamente surgiendo las habitaciones.
Hegel no piensa en esta evolución paleolítica de la arquitectura, sino más bien neolítica ya bien construida. Por eso que dice, la arquitectura es el primer arte. Interesante. Piensa que por ser donde habitamos era el primer arte. Pero alguien podría decir, mira, antes de la arquitectura, o al mismo tiempo que, que el tener que dormir en un lugar seguro, el ser humano debió comer. Y por lo tanto, el arte culinario pues fue simultáneo a la arquitectura. Y al mismo tiempo el cubrirse el cuerpo, aunque algo posterior, se vino a producir cuando el ser humano empezó a abandonar el lugar originario y ante el frío en el norte o en el sur, empezó a surgir el arte de la vestimenta y luego el arte de las armas y los instrumentos que iba creando. Esos instrumentos útiles también eran obras de arte, porque acordémonos que la belleza corresponde a la realidad misma de las cosas, en tanto que la descubrimos como el origen posible o actual de la vida, y nos gusta porque nos permite reproducir la vida. Y un arma era un instrumento fundamental, porque al cazar animales, por ejemplo, permitía hacer la comida, y el hambre que tenían por haber consumido energía y materia por el metabolismo de la vida, había que suplirlo y había que comer. Entonces, el arma también era bella, en tanto que consiguiendo la comida, por ejemplo, un animal, era el origen también de su vida. Y por eso que las armas van a ser cada vez más cuidadas, van a ser decoradas, van a ser producidas, no puramente para como punta perforar el cuero, la piel, el cuero duro de los animales, para matarlos y poder consumirlos. Pero entonces había un arte de las armas y eso también es un arte que es simultáneo a todos los primeros artes. Pero para Hegel es la arquitectura el primer arte. No conoce entonces la evolución de la propia arquitectura y su concepto, porque ya lo piensa un poco como una casa primitiva con un cierto muro, un cierto techo, o una caverna que cumple esas funciones. Pero eso es también un tanto extraordinario. Y de inmediato, él dice entonces, la primera arquitectura fue la casa, pero el templo. Claro, de aquí a que exista el templo, debieron pasar aún en el Homo sapiens, que surgió allá por el 200.000 años hace. Pues lo primero que empezó fue un cierto rito de sepultura de los muertos, que se lo podía en forma fetal. Significa que ya había un cierto culto de la muerte, con la que se exorcizaba el peligro de la muerte al
ordenarla dentro del cosmos y empezar a surgir mitos muy antiguos que hablan qué pasa con el ser humano después de su muerte. Y esos mitos del Paleolítico, del Homo sapiens, hace 200.000 o 150.000 años o 100.000 años, cuando los asiáticos del este cruzaron Bering hacia América, esos grandes mitos, primeros y originarios, ya los trajeron. No fueron los mitos del Neolítico, sino del Paleolítico. Y como ya les dije en alguna otra reunión, esta bandera, que es una bandera de los indios aymaras y quechuas del Perú y Bolivia, que son 7 divisiones por 7 divisiones en distintos colores, es exactamente el I Ching. El I Ching en chino es el libro de las transformaciones. Y el I Ching es como un tablero de ajedrez. Estos son 7 por 7 cuadrados con colores. Hacen 49 espacios y son 49 conceptos. Cada cuadradito significa algo distinto. Los chinos son 8 por 8, son 64 signos. Eso es la primera gran concepción de la existencia del Extremo Oriente. Cruzaron el Paleolítico por Bering. Los últimos que vienen son los más esquimales. Y en Perú y en Bolivia hicieron esta representación, que es exactamente la representación de la China, pero en vez de 8 por 8, 64, es 7 por 7, 49. Y últimamente en la revolución que traiciona a Evo Morales, sacaron de los edificios públicos esta bandera, que era la bandera de los indígenas aymaras en Bolivia y la bandera nacional ya de la Bolivia moderna, diríamos así. Es decir, ahí tenemos algo interesante porque las tradiciones que trajeron los primitivos invasores vienen todos del sudeste, del noreste de el Asia. Y también digo que Hegel no capta un concepto heideggeriano y fenomenológico, que es la espacialidad. La casa, la arquitectura, toma un espacio, puede ser vacío, y le pone límites, y humaniza parte del espacio. Y eso Husserl, Heidegger, la fenomenología, le llama el modo de espaciar las cosas del mundo. Es la espacialidad, que no es la distancia entre dos puntos, el mero espacio, sino que es la distancia de las cosas dentro de un cierto sentido. Entonces, la casa, primero, es la toma en cuenta de una parte de la superficie terrestre que se la debe de alguna manera consagrar
con una celebración sacra como el lugar donde se habitará para espantar a los espíritus malignos y ser protegidos por los espíritus benignos. Cultura, en latín, significaba el culto que se hacía tomando una vaca, se la cortaba el cuero en pedacitos y con ellos se trazaba un límite. Y ese acto cultual de tomar posesión de un espacio es el culto, y de donde viene cultura. Y ese espacio era entonces ahora la arquitectura potencial, porque era lo que se tomaba como el centro de la vida del ser humano en el espacio. Y en ese punto era un acto de consagración a los dioses y con mitos y cultos del espacio. Hegel no habla de la espacialidad, habla ya un poco ónticamente de la objetivación del contenido que el artista tiene de lo que va a objetivar en la realidad efectiva, la Wirklichkeit, que es la obra de arte. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Y la primera arquitectura va a ser la arquitectura, él va a llamarle simbólica. Acordémonos que el modo de la belleza simbólica es la más primitiva, es la primera. La segunda etapa es la clásica y la tercera la romántica. Así va a estudiar la arquitectura. De tal manera que esta primera sección de la tercera parte, la estética, tiene un primer capítulo que es la arquitectura, la cual el capítulo 1 va a ser la arquitectura autónoma simbólica. Autónoma en cuanto ya la casa, el templo y los edificios prácticamente neolíticos y ya evolucionados van a tomar forma. Y este es el capítulo primero, la arquitectura simbólica. La segunda capítulo va a ser la arquitectura clásica, la griega. Y el tercer capítulo va a ser la arquitectura romántica. Y vuelve a repetir las tres partes y lo va a hacer en la mayoría de los casos de los 5 artes particulares que va a describir en esta tercera parte. Pero en la primera sección es solo la arquitectura. En la segunda sección es solo la escultura. Le da mucha fuerza. Y en el fondo la arquitectura primera propiamente tal para Hegel va a ser la arquitectura griega. Piénsese el Partenón. Y la segunda sección de esta tercera parte va a ser la escultura. Y también va a pensar que la culminación es la escultura griega. Va a haber una simbólica y una romántica. Y la tercera sección, allí trabaja lo que va a llamar las artes románticas,
La pintura, muy importante. La música, más importante todavía, la música romántica y la poesía, que para Hegel es la obra de arte cumplida y final. Es justamente la expresión del espíritu plenamente a través de la lengua y de la belleza de la poesía. Entonces tenemos esta visión de lo que vamos a hacer ahora. El capítulo 1 entonces es la arquitectura autónoma o simbólica. Y aquí vamos a leer un texto de la página 467 para referirnos a los textos de Hegel que ahora ya, por suerte para los alumnos, es más comprensible. El texto dice así: pero la reproducción implica aún más, muestra que la figura para Hegel, lo repetiré 1000 veces, es la obra de arte. No necesariamente en la pintura, no necesariamente en la arquitectura, porque la figura hasta puede ser una obra musical, pero es la fisonomía. Pero la reproducción implica aún más, muestra que la figura ha estado en la representación y ha encontrado el origen de su ser ahí, o es decir, de su ser entitativo, de su ser cosa en el espíritu humano y la actividad productiva del mismo, de modo que ahora ya no obtenemos la representación del objeto, sino la representación de una representación humana. Quiero entender que la arquitectura nace como un proyecto, primero en el que lo va a construir, y esto ya es una representación, pero interna. Cuando ese arquitecto realiza la obra, es la representación de una representación interior, que es como el plano, la concepción de la casa, que el arquitecto la tiene ya pensada hasta en los detalles. Lo propio de la arquitectura es imaginar la casa o el templo o la obra arquitectónica posible en los mínimos detalles, de tal manera que no solamente ve el tamaño, los materiales, las puertas, las ventanas, sino a su vez ve la orientación con respecto al sol, los vientos que pueden venir en el invierno o en verano, y prevé todos los minucias de un objeto posible. Y luego se realiza, pero la concepción es interior y la llevada a cabo es la representación de la representación. Y dice: sin embargo, semejante intuición son al principio abstractas y en sí mismo indeterminadas, de modo que ahora el ser humano, para podérselas
representar recurre a lo que en sí igualmente abstracto, a los materiales como tal. Imagina que lo va a hacer en ladrillo, o en piedra, o en madera, a lo dotado de masa y a lo pesado, ciertamente susceptible de una figura determinada, pero no de una en sí concreta y de veras espiritual. Hegel, en este texto completo, no vi que haya visto la importancia del ladrillo, pues los griegos hicieron grandes obras con piedra, porque en esa región había buenas piedras, lo cual es muy difícil, es muy pesado, pero dura una eternidad. En cambio, en la Mesopotamia, que fue antes que los griegos, sería el arte justamente simbólico. Había arcilla en los ríos Éufrates y Tigres, pero no había piedras porque no había montañas o lugares importantes. Y entonces tuvieron que inventar, tomar la arcilla mojada, darle una cierta forma y apilarla de una manera que poniéndole fuego la cocían. Y la técnica era pasar de lo mojado y dúctil a lo seco y duro, un ladrillo. Ahora, un ladrillo no eran de 1 metro por 50 centímetros que pesaba 200 kilos, pues entonces no la puedo llevar. Los egipcios sí. Los egipcios tenían monstruosas piedras que lo iban acumulando en sus pirámides y de qué manera tenían que trabajar para poder llevar esas piedras hasta la altura de una enorme pirámide, lo cual suponía troncos de árboles sobre las que rotaba el pedazo de piedra y los esclavos y los animales que iban llevando esto y por supuesto enormes terraplenes, porque si la pirámide tenía una cierta inclinación de 45 grados, no se podía subir por ahí la piedra, se le hacía un camino en declive de 100 metros y lentamente se iba llevando la piedra y se la colocaba. Y luego el terraplén subía y así. En la Edad Media también los templos se llenaban de tierra y la gente iba trabajando con un piso de tierra poniendo las piedras de las columnas hasta llegar al techo y ahí poner la piedra de cierre del techo. Una vez hecho eso, por propia presión y gracias también a los refuerzos de los lados, ya podían empezar a sacar toda la tierra y aquello quedaba apoyado en sí mismo con un inmenso espacio interno que había sido antes ocupado por la tierra. Claro, mecanismos, pero esto supone pues unas técnicas que llevan los materiales a ser posible de ser manejados. Y por eso dice, pero no es una necesidad originaria del arte que un león, un árbol como tales o cualquier otro objeto singular reciban esta reproducción. Hemos visto por el contrario que el arte, especialmente el arte figurativo, acaba precisamente en la representación de tales objetos para revelar en ellos la destreza subjetiva en la creación de esa apariencia de una columna que se pierde en el infinito
en el caso, por ejemplo, del arte gótico. El interés original consiste en poner ante los ojos de uno y demás la intuición objetiva originaria, los pensamientos universales esenciales. La Iglesia iba a representar la mirada de uno hacia el cielo, que es la representación de una idea realmente de el que hace esa forma. Pone ante los ojos un objeto representado que tiene una masa material, tiene un peso, tiene una forma determinada. No es solo un signo, como puede ser un cuadro. No, es una cosa. Y en el caso de una casa, es una cosa útil. En el caso de un templo, es una cosa simbólica. Y en este caso, su finalidad es el culto a los dioses como fundamento de la comunidad. Y él dice, este tipo de arquitectura simbólica se daba en el Oriente. Y no se dice en Babilonia, en la India, en Egipto. Y habla de Egipto, pero no tanto porque, como dice Martin Bernal en Black Athena, Atenas Negra, al comienzo del siglo XVIII la gran cultura clásica era el Egipto. Pero en el siglo XVIII al final, Wildenband, Schlegel, Schiller y Hegel tomaron a los griegos como la cultura clásica y el Egipto pasó a segundo nivel. Y entonces las grandes pirámides y los obeliscos, que hay obeliscos en Roma y en París, y por todos lados había grandes obeliscos que eran monolitos, donde estaban escritos todas las campañas de un faraón o su vida, etc., pasaron al segundo término y ahora empezó a venerarse el arte griego clásico, como en estas lecciones de estética de Hegel, que son helenocéntricas. Y hay que entenderlo que realmente es así. Entonces, en primer lugar, dice Hegel, las más esplendorosas, las más importantes del arte figurativo arquitectónico son las obras religiosas. Y claro, fue religiosa las pirámides. Es interesante porque Hegel piensa que las pirámides son grandes monumentos estéticos a la muerte y a los muertos. Parecía que era como un cementerio donde se enterraban a los muertos. Pero no conocía Hegel que no era eso, sino que la pirámide era el lugar donde se conservaba el cadáver del faraón embalsamado. ¿Por qué embalsamado el faraón? ¿Y por qué en la India se quemaba el cadáver? ¿Por qué en Grecia también se quemaba el cadáver y en el Egipto enfrente se sepultaba? ¿Por qué habrá después catacumbas romanas con cristianos y hebreos y semitas que conservan a los muertos? Y hay cementerios en toda la cultura moderna y en América Latina y en México. ¿Por qué hay cementerios y no se queman los cadáveres? Porque se quema el cadáver
cuando se piensa que la esencia del ser humano es el alma. Y muerto el cuerpo, el alma se desprende y vuelve a los dioses. Y el cuerpo ya no tiene ninguna significación, se lo quema. Además, para Plotino y los neoplatónicos era el origen del mal, así que mejor eliminarlo. Heráclito decía, cuando morimos, nacemos. Y cuando nacemos, cuando somos chiquitos, morimos a la vida de los dioses. En cambio, los pueblos semitas lo ven a la inversa. Cuando uno nace, comienza la existencia histórica de la singularidad de una persona. Y cuando muere, muere todo el viviente, pero espera la resurrección. Entonces, el cementerio guarda el cadáver porque el semita cree que va a resucitar. Y la pirámide no es un monumento a la muerte, sino es un monumento a la espera de la recuperación de la vida del muerto. Es un monumento a la vida, no a la muerte. Por eso en realidad no es el libro de los muertos, el gran libro egipcio, sino es un libro de los vivos. Y en la Biblia hebraica, palestina, dice que hay un libro en el que se escriben todos los actos buenos de la humanidad. Claro, porque en la pirámide estaban todos los actos buenos del faraón para que él pudiera recordarlos el día del juicio. Entonces había que escribir todos los actos buenos para no olvidarse el día del juicio. Y eso pasó después al pueblo y no resucitó solo el faraón, sino empezó a resucitar también los campesinos y todo el mundo. Era como una especie de extensión democrática de la resurrección. Interesante para entender la obra de arte de las pirámides, que no es una celebración de la muerte, sino de la vida. Hegel de esto no tenía ninguna idea porque tenía una visión de la historia unilineal, eurocéntrica, y no conocía el pensamiento semita y por eso que no podía entender estas cosas. La obra arquitectónica entonces, dice Hegel, y es muy interesante, da unidad a un pueblo. Claro, está pensando en las grandes obras del Neolítico ya. Y entre los pueblos americanos, ¿qué mejor que eso? Porque había el culto justamente de todo el pueblo a un gran monumento político. Y también había un templo de la comunidad. Quiere decir que eran las dos grandes poderes. Y por eso que, más que en España, y no frecuente en España, en América, las ciudades, en el Zócalo, tenía la casa del virrey o del gobernador, el palacio del poder político, que es lo que dice Hegel, donde el pueblo se expresa. Pero después estaba el templo, que era la veneración a los dioses del pueblo. Y cuando más grande fuera un templo, más fuerte y significativo era también una comunidad. Por eso que había esa visión justamente muy indígena, tanto inca como chibcha, como azteca y como maya y todo el mundo de esta etapa.
Bien, primero hay representaciones religiosas, dice Hegel. En segundo, hay entonces grandes monumentos, como el caso de las pirámides, que siguen siendo religiosas. Y en tercero, lo esencial de las culturas empiezan ya a representar el poder político, el rey o el que ejerce el poder político. Entonces, la sociedad tiene una cierta organización que se objetiva estéticamente en instituciones con edificios, y edificios que son bellos y al mismo tiempo manifiestan el contenido cultural, religioso y político del pueblo. Además, entonces, después, segundo punto, va analizando los elementos de la arquitectura, porque la arquitectura primero guarda y pone límites a un cierto espacio. Y un elemento fundamental en la arquitectura originaria son las columnas. Pero las columnas ciertamente reemplazan al tronco de árbol. Y fueron troncos de árbol con techo los primeros lugares habitables del grupo. Y también, claro, muchas veces dólmenes y menires en piedra. Pero la columna era fundamental. Obeliscos también eran formas que se elevaban hacia el cielo y representaban a los dioses. También había cosas ya más complejas, por ejemplo, las esfinges, cabezas de animales, por ejemplo, en forma de leones y semi-humanas, con un cuerpo de león y cola, y lo mismo los centauros, en fin, elementos arquitectónicos más dispersos. Y también, pues ahí hay que ver muchos otros elementos, por ejemplo, los caminos en forma arquitectónica, porque había columnas en los límites y conducían a lugares importantes, sobre todo después en el Imperio Romano. Era entonces una arquitectura entre la arquitectura y la escultura. Tercer punto que trabaja Hegel es la autonomía de la arquitectura. Puede decir, la arquitectura empieza a ser un arte independiente y por lo tanto hay arquitectos. Debo decir que, por ejemplo, en el Egipto, después de la figura del faraón, que era una figura divina prácticamente de encarnación de un dios, era el gran constructor arquitecto del imperio egipcio. Era el que dirigía las obras. Claro, las obras eran enormes diques del Nilo, puentes, caminos, pirámides, templos. Era todo lo que se veía. Y esto daba una fuerza al Estado egipcio enorme. Por eso Samir Amin, yo me acuerdo en una de las reuniones del Foro Social en Brasil, hablando con Samir Amin, el gran sociólogo egipcio, pero que residió en Senegal, me decía, yo pienso que el primer estado de manera formal, muy organizado, fue el egipcio. Y por eso también tuvo una arquitectura espléndida, tan impresionante
que 5000 años después volvemos a Egipto y cuando vemos esa obra arquitectónica, hoy todavía, nos produce el impacto que debió producir a los visitantes de otros reinos y a los habitantes del mismo reino de Egipto. Una grandiosidad impresionante. Claro, fue una arquitectura de 5000 años de duración, porque empezó allá en Memphis, en las primeras pirámides pequeñas, y fue creciendo hasta llegar a las grandes pirámides que cumplían la función de fundamentar al Estado y a los dioses. Además, lentamente también se fue pasando una transición, dice Hegel, de los grandes templos a las casas y surgieron grandes palacios. Y por ejemplo en Egipto, junto al Nilo, donde se podía navegar majestuosamente y hacer puertos que se secaban en un momento y nuevamente cuando se producían las inundaciones volvían a flotar los barcos, cumplieron una función enorme. Memphis, la gran capital, me acuerdo una vez estando en Egipto, entré a un pequeño ranchito junto a Memphis, que todavía hoy existe y se puede ver la gente. Y el campesino estaba viviendo en un suelo de tierra y las paredes eran de adobe. Hay un gran arquitecto egipcio que demuestra que hay bóvedas en Egipto hechas de adobes que han durado 5000 años. Y a tal punto que él hizo verdaderas ciudades junto al Nilo con puro adobe. Una arquitectura bellísima. En Santa Fe, Nuevo México, New Mexico, en Estados Unidos, hay algo parecido. Una arquitectura de adobe. A veces de cemento apareciendo adobe, pero todo tiene el color y la forma del adobe. Y Santa Fe es desértica, es xerófila, hay pencas y es un lugar muy seco, pero ellos han mantenido toda una jardinería xerófila y tienen una ciudad prácticamente con la apariencia del adobe. Eso también este egipcio hizo en Egipto. Bóvedas en adobe que han durado 5000 años. O es decir, una arquitectura magnífica. Y de ahí que fue una arquitectura sagrada, pero también cotidiana y pues de vigencia durante 5000 años. En el segundo capítulo es la arquitectura clásica. Debo decir que estoy un poco lento hoy, hay tantos temas, debo decir que también me interesa mucho la arquitectura. Tengo un poco como Hegel en este punto. Veo en la estética primero la arquitectura. Me interesaba mucho la arquitectura cuando estuve en Bellas Artes. Ahí pues hacíamos planos de casa y luego también teníamos que dibujar la sombra de las columnas y me agradaba. Además pasé 2 años en Israel como obrero de la construcción.
de tal manera que yo era primero aprendiz, aunque ya había hecho un doctorado en filosofía, tenía como 26 años y era un aprendiz de un excelente carpintero del cofraje, del cemento para hacer las casas. Y aprendí mucho de él, pero soy filósofo, pero tengo mucha capacidad manual. Yo tomaba mi martillo y a meter clavos y clavaba y veía perfectamente las proporciones, veía si algo era correcto o incorrecto, podía leer perfectamente los planos y en los 2 años que tuve pasé primer nivel de carpintero de la construcción, segundo nivel y ya era oficial de tercera. Ya podía dirigir a otros obreros para trabajar. Pues decir, me ha interesado siempre la arquitectura. Y por eso cuando he recorrido casi todo el mundo, África, Asia, Europa, América Latina, cuando voy a algún lugar, lo primero que me atrae es ver la arquitectura. Es un defecto, porque hay muchas más artes, pero la arquitectura me llama la atención y la conozco y conozco la historia de la arquitectura y las grandes obras. El segundo capítulo es la arquitectura clásica, de la página 485 a 500, los griegos. Y ahí no podía faltar Grecia. Los alemanes románticos son helenocéntricos y a partir del helenocentrismo saltan al germanocentrismo, que para ellos es la esencia del eurocentrismo. Por eso que Heidegger va a decir de Parménides a nosotros, por decir, porque casi si extremo, Heidegger va a decir de Parménides a un servidor. Grecia, Alemania, la filosofía central. Y de ahí entonces que la arquitectura griega va a empezar a ser la que define la estética. Y muchas veces cuando se quiere definir la belleza, el esplendor de la forma, la armonía, la forma que tiene, el ritmo, etc., está pensando en el Partenón, en las estatuas de Fidia, claro, en la escultura, en los grandes templos griegos. Los griegos pasan por ser la expresión de la belleza estética y la arquitectura, la gran obra de arte como tal. Y por eso para Hegel la arquitectura es la primera obra de arte en serio. Y es por su forma regular, su forma recta, su forma rectangular. Y cuando es circular, círculo. Y entonces dice, es todo una proeza contra las leyes de la gravedad. La arquitectura juega con materiales pesados, claro, desde el Neolítico, y ha enfrentado el tema de la gravedad, porque claro, las cosas se caen, y poner piedra sobre piedra, viene un temblor y se te cae todo. Entonces, ¿cómo logras mantener de pie una obra pesada? Y si alguien logró eso, fue en parte los griegos,
fueron también la Mesopotamia usando el ladrillo de una manera muy especial. Pero quizás ninguna arquitectura pudo imitar a lo que Hegel va a llamar la arquitectura romántica por excelencia, que es el gótico. Hay que entrar a la catedral de Ulm y uno dice, pero ¿y cómo esto no se cae? Porque van las columnas levantándose hacia arriba y al fin, con las enervaduras del techo todo de piedra, y uno dice, ¿cómo no se cae esto? Es como si hubiera tomado la piedra como un material liviano. Claro, hacer eso de cemento armado hoy es algo vulgar, pero hacerlo de piedra sobre piedra es una obra maravillosa. La gravedad es lo que hay que vencer, el artista. Y de ahí entonces la genialidad del arquitecto. Sin embargo, le dice Hegel, pero es carente de espíritu. Habría que discutir un poco. No expresa el espíritu. La escultura sí, la pintura también, la música, pero la arquitectura es ahí una obra cósmica. Hegel no capta la arquitectura como el que rodea un espacio y crea un ambiente. Y entonces sería distinto. La arquitectura tiene un carácter clásico universal, porque en primer lugar es útil. Cuando es una casa, cuando es un recinto de uso múltiple, después ya veremos los romanos cuando usen para los baños, para distintas funciones que los romanos usaron el ladrillo. Pero entre los griegos también había muchos usos en la ciudad, que no es estrictamente el templo. Porque claro, el templo, sin embargo, podría decirse que tiene el uso de la celebración de los dioses y por lo tanto tiene una finalidad como externa a sí misma, pero en realidad está. La arquitectura entonces cumple un servicio y crea protegiendo una cierta función. Si se ejerce la justicia, permite que la justicia esté ahí. Si es un templo, que los dioses estén ahí. Si es una casa, que se viva dentro de ella. Tiene entonces una finalidad como servicio. Y además, tiene una adecuación del edificio al fin. Son distintas las formas arquitectónicas según son distintos los fines de la arquitectura. Si es una carrera de caballos, como en Roma, pues entonces tiene que tener una cierta forma. Si es un lugar para el espectáculo de los gladiadores, tiene que tener la forma de un teatro, de un circo, que ya no es el griego, sino un verdadero edificio hecho con una finalidad muy precisa. Y entonces, para Hegel es siempre un medio.
no puede ser un fin. Y las determinaciones universales de la arquitectura son cumplidas por materiales. Él comienza a hablar de la arquitectura en madera, que debió ser la primera, bajando, no en el África, sino en Grecia, la madera. Por eso las columnas son troncos y los techos debieron ser estructuras de madera. Y lentamente se pasó a piedra, porque claro, la madera se podría y también se incendiaba porque había fuego, y entonces la piedra más difícil de trabajar daba más durabilidad a la obra de arte. Y en segundo punto, ¿cuáles eran las formas? Las formas de los templos. Y ahí Hegel detalle de nuevo las columnatas, el muro, los techos, los griegos tenían mucho problema con los techos porque no se podían hacer de piedra, habría que más bien hacerlo de madera, pero eso no entraba tanto en la legalidad de la arquitectura. De todas maneras se debía de alguna manera hacer con eso. Y de ahí también la forma rectangular, porque lo rectangular daba un enorme espacio, pero al mismo tiempo permitía hacer el techo con madera, por ejemplo. Entonces, si fuera cuadrado, no se puede hacer muy grande un templo porque se hunde el techo. En cambio, en la parte que el rectángulo es más corto, se logran árboles más grandes, pero en cambio el tamaño se da en la dimensión de fondo. Claro, esto va a ser superado por los romanos, inspirados en los babilónicos y en los pueblos de la Mesopotamia, usando el ladrillo, no tanto la piedra, porque el ladrillo es más liviano. Y ellos lo alivianaban con componentes más livianos y permiten entonces en la curva ampliar el ancho. Y claro, los romanos, en el caso del Panteón romano, así llamado, tiene un panteón que tiene como 40 metros de largo. ¿Y cómo se hace un techo de 40 metros? Pues se hace gracias a una enorme experiencia de muros muy gruesos al comienzo y muy livianitos arriba y todavía con un hueco para que la última parte ya no pesara, y entonces construyeron un panteón que han durado pues 24 siglos, y eso es enorme. Claro, no el panteón de Adriano, pero había otros panteones también. Las columnas entonces era fundamental, los muros y el techo. Y el techo era la mayor dificultad. Y de aquí que se superaron, va a ser durar tiempo. Y lo superarán los romanos con el ladrillo. Y es notable. De Constantinopla, los turcos tomarán Constantinopla en 1453 y tomarán la fisonomía de la arquitectura bizantina que tenía la cúpula romana, y será la estructura fundamental de las grandes mezquitas musulmanas.
De tal manera que el Islam va a ser la heredera de la Grecia bizantina y también de la Grecia clásica, cuyos textos van a ser tomados por intelectuales musulmanes, traducidos del griego al árabe allá por el 860 en Alepo. Se traduce Aristóteles al árabe y de ahí se pasa a Bagdad, y entonces esas enormes mezquitas irán hacia el oriente y llegarán a Bagdad y después a Afganistán y llegarán a la India. Y si hay una obra monumental de la arquitectura mundial, ya en el siglo XV-XVI, ha pasado mucho tiempo, va a ser el Taj Mahal, que es una obra de los mogoles en la India, en Agra. Me ha tocado estar en Agra y cuando uno llega a el Taj Mahal hay enormes puertas y se abren. Y hay entonces un espejo de agua, como 100 metros. Se llama espejo de agua porque los árabes tenían la especialidad de, en un rectángulo que podía tener 20 metros, pero 100 metros de profundidad, ponían agua. Y claro, el agua es parejita, es un espejo. Y ahí se reflejaba el Taj Mahal, una monumental obra de mármol blanco. Es la obra más extraordinaria de Eurasia musulmana. Culminación de la arquitectura bizantina, que es culminación de la arquitectura romana y que superaba a los griegos. De esta parte Hegel no sabía o no se le ocurría poder mostrarlo. De ahí entonces que Hegel muestra la estructura del templo griego rectangular, con sus vigas, con su fachada, contra los triglifos, las metopas y todo el frente con enormes frisos escultóricos. Y claro, ahí culmina un cierto tipo de templo ya no imitable en el futuro, porque fue una época realmente especial. Y entonces Hegel dice, el arte clásico, como es muy sabido, va a tener tres tipos de estilos que va a significar la presencia de sucesivas invasiones de pueblo. El arte dórico, donde la columna es maciza y con unas ciertas estrías para marcar el ascenso, de ninguna manera cilíndricas, sino con una cierta deformación en el centro y que disminuyen su diámetro arriba, de tal manera que tienen como un movimiento vegetal. No son pétreas, cilíndricas, son plásticas de gran belleza. Eso va a ser imitado después y hasta va a llegar a nuestras columnas en México, que nunca son cilíndricas, sino que abajo son un poco más estrechas, tienen un lugar
de mayor volumen y se estrecha más al final, no en el medio, sino en proporciones muy especiales. De tal manera que uno va a una de esas columnas y no es un pedazo de piedra, es realmente algo plástico, vegetal, de enorme belleza. Y sea el zócalo o sea arriba la columna, extremadamente simple, de una gran belleza, la columna dórica, que es la del Partenón, que fue un templo que los conquistadores del Ática, de la región de Atenas, hicieron procedentes de Egipto, porque Atenas fue una colonia de Sais, egipcia, cultura africana negra en el delta del Nilo, que colonizó el Ática y que estuvo al origen de todo eso. Y Palas Ateneas es la diosa de Sais egipcia. Era Neith. Neith se modifica y sale Athena. Pero es muy importante ver que la madre patria de Atenas es Egipto. Y por eso Heródoto, Platón, Aristóteles dice la filosofía viene de Egipto. Y también la cultura. Tebas, en cambio, fue más bien una colonia de los hoy libaneses de Biblo-Sidón, los pueblos navegantes semitas. Y entonces Grecia tuvo en la edad del bronce, los 3000 y 2000 años antes de la era común, influencia del Mediterráneo oriental hasta que llegaron los indoeuropeos montando caballos y siendo los hombres del hierro, los dóricos, los jónicos, los corintios y después por último los romanos. Y los romanos son también indoeuropeos, los pueblos latinos, pero muy distintos a los griegos, por supuesto, pero pues diríamos así, fueron la culminación de Grecia. Fue el occidente de Grecia. Y claro, filosóficamente no tuvieron tanta creatividad, aunque tuvieron grandes pensadores, tampoco tuvieron artísticamente tanta genialidad como los griegos. Los romanos tuvieron una creación muy particular, que fue la rex romana, la ley romana. Y la ley es un producto del genio romano. Es también una obra de arte, la ley. Y por eso que el derecho romano va a ser su culminación y va a tener una capacidad de expansión enorme. En el campo militar van a ser sus legiones. Alejandro tuvo también su genio militar y construyó un tipo de ejército con el cual venció al ejército persa y a otros muchísimo más numerosos, pero los griegos tenían una genialidad estratégica muy importante. Los romanos más que los griegos. Entonces, con su ejército y su ley, construirán un imperio y tendrán una arquitectura del medio punto y por lo tanto descubrirán la bóveda, los arcos del triunfo y grandes obras
que los griegos no habían logrado hacer. Y el tercer capítulo es la arquitectura romántica. Hegel. Pero el romanticismo de Hegel, ya sabemos, no es el siglo XVIII ni el XVII. Comienza con el pensamiento y la cultura cristiana. Aunque no sabe lo que son los semitas, pero empieza allí. Y por lo tanto, de alguna manera, es una arquitectura que parte de los romanos. Es la arquitectura románica y es el medio punto. Y es esto hasta el siglo VIII, IX, seguirá siendo un poco los templos romanos. Y en el caso de los bizantinos, que son el imperio oriental cristiano, ahí sí usarán la bóveda. Y si hay alguna arquitectura espectacular, romántica, diríamos, para hablar como Hegel, va a ser la Santa Sofía de lo que Constantino fundó en Constantinopla, y en Constantinopla la gran catedral es una enorme bóveda, en otras partes impresionante, la bóveda más grande que había existido en la historia hasta ese momento. Cuando llegan los otomanos en el 53, la toman como punto de partida y harán la gran mezquita azul y muchas otras. Y ya en Jerusalén mismo había habido grandes, la basílica cristiana del Santo Sepulcro era también un enorme templo de bóveda. Quiere decir entonces que la arquitectura gótica va a ser ya desde el siglo IX, décimo, undécimo y duodécimo. Ahí va a ser la etapa propiamente germana, una Europa completamente sitiada por los musulmanes, que se vuelve sobre sí mismo, pero que crea en la arquitectura una arquitectura espléndida, quizás como ninguna otra de tal expresión estética. Y Hegel la va a valorizar, pero no va a ser solo el gran templo, va a ser la casa cerrada, tipo de casa, la figura interior de la casa, la Innerlichkeit germana. La casa va a ser vivida por dentro, en la selva germana, con inviernos muy rudos. La arquitectura va a ser muy especial, va a usar la madera y lo va a usar casi hasta hoy, la casa tradicional germana, y también tendrá una decoración especial y será el gótico, y las figuras políticas también serán góticas. Las casas de los reyes, y entonces serán castillos, pero castillos que no serán a la manera de los castillos franceses solamente, y entre los franceses también serán los castillos, los palacios, las casas y el templo. Todos tendrán motivos góticos y serán
las ventanas que no serán de medio punto, sino que se cerrarán en un vértice y se les complementará con el trabajo del vidrio coloreado en los fantásticos vitroorbitales. Y entonces el templo gótico serán grandes columnas que se pierden en el cielo y luego enormes ventanales desde el techo hasta casi una cierta altura, pero a su vez con vitrales de colores que cuando pega el sol hace entrar el rayo coloreado por los vitrales y es un espectáculo, como por ejemplo la Sainte-Chapelle, la, la capilla real de París, que es una obra fantástica, celestial, de arquitectura, quizás lo más fino que se haya dado hasta esa época. Y ahí entonces que Hegel ya no avanza más, no llega al siglo XIX, sino que se queda un poco en lo gótico, pero no asimila la gran arquitectura italiana. En el texto no hay trabajos de Miguel Ángel y las grandes obras como San Pedro de Roma o el Escalinata de Bernini y otras obras. Eso para él es un poco un románico que no le interesa. Lo románico no es lo romántico. Bueno, hemos visto algo de lo que para Hegel es la arquitectura. Es un tipo singular de obra de arte. Y así nos va a describir otros 4 obras de arte. Por supuesto, son 5 obras de arte. Yo creo que al menos hay 14 o 15 o más distintos tipos de artes, obras. Pero muchas de ellas son despreciadas porque son o populares, o en el caso después, por ejemplo, Adorno, que despreciará el jazz, porque le va a parecer fuera de toda racionalidad y sobre todo expresión de un mundo afro que Adorno desprecia. Desde un cierto racismo. Y entonces, claro, habrá que estudiar esto de una manera mucho más amplia, pero la lectura de Hegel nos permite descubrir un andamiaje fuerte sobre el que después podemos empezar a abrir los desarrollos hasta llegar a nuestra época. Por hoy terminamos aquí. Hasta luego entonces.